Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Para todos aquellos y aquellas que tienen una extraña sensación, para todos y aquellos y aquellas que notan que lo que ven no es lo que ven los ojos, lo que oyen no es lo que oye el oído, y en definitiva, los que sienten que algo se está moviendo a un nivel jamás quizás visto, estad atentos. Pero antes vamos a saludar a un buen amigo, maestro, colaborador, investigador y persona muy ascendida como es el gran Enrique Moniz. Enrique, muy buenos días y bienvenido a Sapiens. Muy buenos días, Ferran. Muchas gracias por darme espacio, tiempo y ganas para poder contar lo que tengamos que contar. Vamos a hablar de actualidad espacio-temporal, porque se mueve tanto, en tantas líneas de tiempo, en este, entre comillas, presente, que creo que tenemos que acudir a los que sabéis qué es lo que está pasando, por qué está pasando y debido a que está pasando, para dar un poco de luz, ¿no? ¿Quién no se ha quedado a oscuras en una tormenta con sus truenos, sus relámpagos, su luz temporal, pero sin luz eléctrica? Y por intuición sabías levantarte de la cama, ir por el pasillo, subir las escaleras, acceder al baño, por ejemplo, y volver. Dices, pero si no veía, pero yo sabía el camino. No sé si me explico, Enrique. Perfectamente, claro que sí. Hay una dirección interna dentro de nosotros que nos supera con creces, Ferran. ¿Crees que estamos en el momento de aquello que quizás se esperaba, se deseaba o se ansiaba para unos y que se temía para otros? Que hay una desprogramación inducida, pero a la vez hay un renacimiento, no sé, como una especie de resurrección de algo interior del ser humano. Exactamente así. Ahora mismo yo, en todas mis conferencias, en los talleres que hacemos y tal, yo le cuento a todo el mundo de una manera muy convencida de que ahora mismo la iluminación está subvencionada al 100% por este planeta que llamamos Tierra. Cuéntanos, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué quiero decir? Que ahora mismo esa frecuencia de Schumann, ese latido de la Tierra, está subiendo la vibración altísima, y los seres humanos, digamos, receptivos, que claro, tienes que ser receptivo porque hay gente que está en el sota, caballo y rey, está como en una especie de círculo vicioso. La persona que puede permanecer receptiva está digamos, latiendo con esa vibración de la Tierra y está subiendo su frecuencia. Y con su frecuencia está subiendo su comprensión, el ver el sentido de todo esto, el comprender que todo, absolutamente todo, es para bien. Como dijo el gran Rudolf Steiner, el mal es el bien en camino. Yo diría que ese mal es el acelerador del bien. Ahora mismo esa subida de frecuencia nos va a dar una comprensión profunda, sin precedentes. Esto que estamos viviendo ahora tú y yo, Ferran, esto lo veían los místicos de la Edad Media. Lo veían 4, ahora lo van a ver cientos de miles. Lo van a sentir en su corazón como la única realidad. Y todo lo demás lo van a ver como una fantochada, completamente desgastada, inútil. Una mueca macabra de algo que ya está desgastándose por minutos, por segundos, diría yo. Entonces, ahora mismo, si nos armamos de coraje, nos mostramos receptivos y levantamos la mano y decimos queremos el 100% de esa subvención, desde luego vamos a resplandecer. Ese esclarecimiento se va a hacer en nosotros. Vamos a ver que en el centro de nuestro pecho, en el corazón de nuestro corazón, hay una energía que no es otra que la energía que ha creado el universo. Es ese amor que nos tiene, que siempre ha estado ahí desde el principio. Ahora la oportunidad del ser humano es discriminarlo, es identificarlo, ver que está latiendo ahí, que ya está hecho, que aquello que estábamos buscando ya está en nuestro corazón, que esa fuerza creativa del universo nos basta y nos sobra para resolver cada uno de los problemas, cada una de las amenazas que este sistema nos está planteando. Vamos a hacer un poco de análisis retrospectivo. Nos situamos más o menos a un punto de diciembre del 2019 y empieza
lo que parece afraguarse algo tan extraño que solo podía ser vinculado a la industria del cine de Hollywood. Una situación sociosanitaria increíble, las personas confinadas en sus domicilios, una economía más o menos, podríamos decir, de resistencia. Acaba esta situación y parece ser que lo que no se había afectado durante estos 2 últimos años van a por ello, que es el alimento, la energía, la logística del transporte, la economía. Ahora, para frenar la inflación desbocada, que no se había desbocado, se están tomando medidas. O sea que hay algo que a la inmensa mayoría de la sociedad se les escapa, porque quizás no tienen la información que a veces no tenemos que escuchar ni ver, sino sentir. Desde tu óptica, Enrique, ¿qué está pasando? Bueno, primero se intenta primero hay que pensar que el plan tiene dos vertientes muy grandes. Una es la del dominio y otra la reducción de la población. Entonces, si no se puede con estas medidas sanitarias, pues no, reduciendo cultivos, quemando bosques, toda la historia de la energía, del combustible, se sabe, los antropólogos lo saben desde tiempos inmemoriales, que cuando esos suministros se reduce la población. Cuando aumenta, digamos, la bonanza económica, la comida, las reservas, los recursos, aumenta la población. Entonces ellos están viendo decir cuáles son los aspectos que hacen aumentar la población. Y todos esos aspectos están ahora mismo seriamente perseguidos para ver una reducción de población enorme. ¿Qué tiene que ver esto con el dominio? Que se puede dominar a un número limitado de personas mejor que a un número ilimitado de personas. Exactamente, ¿no? Y es curioso, ¿no? Yo es que no me lo quito de la cabeza. Durante los confinamientos funcionó perfecto a las cosechas, la recolección, el campo, los agricultores, los ganaderos, los transportistas, los camioneros, y de golpe y porrazo ahora parece que sean estos los que se les ha castigado de una fuerza, no sé si decirle oscura, casual o causal, que son los que más están sufriendo. Vamos a ver, se esperaba que con estas medidas sanitarias tendría que haber habido una reducción mucho más importante. Entonces, ahora te voy a dar un dato impresionante que a mí me lo facilitó un catalán, Artur Sala, un hombre maravilloso que ha escrito una serie de libros que se llaman Historia de la ciencia proscrita, y ahí habla de 2 genetistas que son militares, que hablan de que todos los seres vivos, incluidos los humanos, tenemos genes que pueden transmutar una serie de metales, una serie de elementos en algo inerte o bien saludable y nutritivo para el ser humano. Entonces quiere decirse que todos estos planes de envenenamiento masivo de una población no dan resultado porque tenemos esa genética maravillosa que es capaz, esa genética alquímica que es capaz de transmutar los venenos más sofisticados en algo inerte o bien nutritivo. Es decir, eso de el castellano que decía, lo que no mata engorda, ahora lo que no nos va a matar nos va a engordar. Es decir, el ser humano está creando ahora mismo, gracias a ese ADN que tiene, maravilloso, estamos creando un montón de anticuerpos, de neutralizantes, de toda esa mala intención que está viviendo, que está entrando en el ser humano. Entonces, ellos esperaban que eso fuera a ser así. Es decir, había una planificación de una serie de daños, una serie de bajas, una serie de tal, y no las está viendo porque el ser humano cada vez está activando ese ADN, que está activado también por esa subvención de la que estábamos hablando, por esa vibración, subida de vibración, de manera que hasta esas microondas nuevas que han incorporado tampoco van a hacer daño, porque al subir la vibración, esa frecuencia alta tampoco nos va a hacer daño. Es decir, esto no habla nadie de ello, no habla ni la parte alternativa ni la parte oficial. Es decir, el hombre está generando un sistema de defensas a nivel energético, a nivel físico, a nivel químico, a nivel biológico, sin precedentes en la historia de la humanidad.
Ahora mismo, por ejemplo, para poner un ejemplo, a las ratas ya no se les puede matar con estricnina porque están acostumbradas. Hay que matarlas con pastillas antibaby para que no se reproduzcan. Pasa igual con las cucarachas. Entonces, el ser humano tiene ese gen que es capaz de familiarizarse con la amenaza, con el veneno más enorme y neutralizarlo. Y eso no estaba dentro de los planes. Entonces, ahora el ser humano tiene una versatilidad, tiene una capacidad de transmutación tan increíble que la mayoría de estos planes no funcionan porque actualizamos, digamos, el anticuerpo, el neutralizador correspondiente. Entonces esto es una noticia que nadie da y creo que en tu programa pues queda maravilloso porque ya sabes que a ti te encanta todo lo que funciona, todo lo que es efectivo y hay que darle publicidad a esta capacidad humana de transmutar, de paralizar montones de amenazas por simplemente el hecho de ser vivos. Y ahora mismo hay toda una ciencia, hay toda una genética hablando de eso que está totalmente censurada y sería muy bueno sacarla a la luz para que viéramos que el ser humano es mucho más de lo que hemos pensado y que ese sistema de defensas es mucho más sofisticado que el meramente biológico o de anticuerpos o de, ¿sabes?, de glóbulos blancos. Va mucho más allá. A nivel energético también tenemos unas defensas enormes que se están actualizando día a día. Es decir, nos estamos acostumbrando, quiere decirse que todas estas amenazas no solo nos van a derribar, sino que nos van a hacer mucho más fuertes, mucho más versátiles para todo lo que venga a venir. Yo recuerdo, muy interesante esta reflexión barra información. Y Enrique, yo recuerdo que por allá al año 400, antes de nuestra era cristiana, en aquellos momentos de aquella Grecia clásica que parecía que era la cuna y sigue siendo de la sabiduría, grandes pensadores, grandes sabios, que a día de hoy dices, oiga, si todos los sabios se han volcado en el ámbito tecnológico, ahora entiendo por qué avanza tan rápido la tecnología y en otros campos, ¿no? Pero en aquella Grecia clásica nos situamos en el año aproximadamente 400 antes de nuestra era cristiana, antes de Cristo. Había un sabio griego, Eurípides, que dijo algo que va muy vinculado después de unos 2000 años aproximadamente, que aún está ahí. Y dijo, no es prudente ser inteligente. Y digo yo, ¿cuánta razón tenía este hombre? Porque fíjate, las personas más informadas en las fuentes correctas y contrastando las cosas, esquivan cualquier tipo de crisis, sea sanitaria, sea económica, sea energética. Esto nos da pie para pensar que, así como WhatsApp se nos coló en todo un sistema de telecomunicaciones, de telefonía, vídeos, hablar, escribir gratis, puede que se cuele en el sistema un sistema de economía circular, local, para contrarrestar pues todo lo que está aconteciendo. Enrique, ¿qué opinas? Pues, ¿cómo que opino? Que eso es así. Vamos a ver, vamos a empezar con Newton y la física. A toda fuerza se le opone otra igual y de sentido contrario, ¿vale? Y ahora mismo a esa fuerza amenazante se le opone una fuerza exactamente igual, pero esperanzadora, restauradora, regeneradora. En todos los órdenes hay una ciencia ocultada que se está revelando, por ejemplo, de energías, las energías libres, las energías de punto cero, la cantidad de remedios para el que tiene la medicina sencillos, no patentables, que ahora mismo se están liberando. Todos los problemas de la subida del gas, de la electricidad y tal, ahora mismo muchísimos inventores de estos de garaje están diseñando prototipos que están pasando los croquis y todos los desarrollos a un montón de gente que está empezando a tener energía, a tener cultivos, a tener alimentos, a intercambiar, a hacer bancos de tiempo, a regalar todo lo que no necesitamos, es decir, crear una economía alternativa local y luego con conexión global sin precedentes. Y eso, nada más que las grandes crisis, las grandes amenazas, los terremotos, todo esto es lo que propicia que esa gente no tenga más remedio que organizarse y hacerlo muy bien, y hacerlo muy bien. Como decía Diderot, decía, no basta con hacerlo bien, sino no basta con desear el bien, sino que hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces todas estas cosas se hacen para que funcionen, no son teorías, no son como antes, una declaración de buenos propósitos, son cosas que están funcionando. Hay unos fertilizantes naturales impresionantes, hay montones de repelentes que no hay que utilizar pesticidas.
hay una ingeniería molecular del agua, que se puede lograr con el agua cosas impresionantes, que no se quemen bosques, que el chapapote del agua se degrade y se lo comen los peces. Es decir, hay montones de tecnologías alucinantes que han sido ocultadas, que se están liberando ahora, y que la humanidad va a poder disfrutar de una tecnología y de una ciencia que no conocía. Hay un potencial humano totalmente enterrado en eso de tú tienes un don y yo no lo tengo. Todo es entrenable, absolutamente todo el potencial humano es entrenable, y se puede hacer desde que somos pequeños. Entonces ahora podemos crear una pedagogía del alma con un potencial humano que los seres humanos no han conocido. Ahora mismo podemos unificar esa inteligencia natural con esa inteligencia artificial, siempre supeditada a la inteligencia natural, que al final es la inteligencia divina, ¿no? Y si sabemos guardar este orden, la inteligencia divina, la inteligencia natural y la inteligencia artificial, vamos a poder reciclar este planeta en meses, no en años, en meses. Ahora mismo hay cosas impresionantes preparadas para la humanidad para tener una vida a estrenar. ¡Qué maravilla! Suena tan bonito. Una vida para estrenar, y es verdad, ¿no? Todo depende. Bueno, esto es el típico ejemplo que ya nos ponían en clase, ¿no? En la clase de ciencias, sacaban el vaso. ¿Usted cómo ve el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Y allí había para todas las opiniones, ¿no? Incluso algunos decíamos, oiga, yo, si me dice cómo ve el vaso, pues yo lo veo íntegro. Pero si me dice cómo veo el contenido, entonces ya le diré, ¿no? ¿Y tú crees que hay también, pues no sé, una habilidad basada incluso en la neurociencia política de cómo influir los estados de ánimo para que, pues no sé, se llegue a un ego excesivamente dilatado para que tú no puedas ver la realidad que te envuelve, y ese mismo ego sea tu RPI, ¿no? O RIP, RIP, tu muerte como persona. ¿Estamos en nuestra mejor versión a día de hoy? Estamos en julio del 2022. ¿Estamos en nuestra mejor versión o aún queda mucho que recorrer por todo esto que contabas, Enrique, de que algo está pasando en las cadenas de ADN que se están como reactivando? Incluso hay personas que ya tienen 4 hélices. Sí. Y además es que es imparable. Y cuanto más mala intención, cuanto más amenaza, más se despierta el ADN. A toda fuerza se le opone otra igual y de sentido contrario. Entonces ahora mismo, ten en cuenta que el que está activando ese ADN es la inteligencia que ha creado el universo. Es decir, no es un poquito más listo que ellos, es totalmente inteligente. Entonces, y contra eso no van a poder luchar, no han podido luchar. Es decir, ese Dios personal, ese Dios interno, esa fuerza creativa del universo sigue latiendo en cada uno de nuestros corazones, y si dejamos vivir, vamos a ser totalmente imparables. Esa inteligencia, si la dejamos que proyecte delante de nosotros, va a crear un paraíso, va a crear una imagen tan bella, tan bonita, tan eficaz, tan transformadora, que nos va a invitar a entrar en esa imagen, y esa imagen es la nueva tierra. El alma ya tiene esa imagen preparada para proyectarla y que entremos todos. Como dicen los buenos arquitectos, primero hay que habitar y luego hay que construir. El alma nos da una especie de paraíso de la nueva tierra para que lo habitemos y luego lo construyamos. Me hace recordar algo muy interesante. Yo que siempre he tenido claro, por las evidencias, ¿no?, de que hay que ver para creer, ¿no? Y es como funciona la sociedad. Y claro, si lo que vemos es una información incorrecta, pues tú lo que ves es una realidad incorrecta. Yo siempre he tenido claro, y a lo mejor me equivoco, pero a mí me funciona. Y yo siempre primero he creído para ver. ¿Y cómo cambia la realidad? Porque a veces dices, no, a ver, me pongo desde la otra óptica. No, esto es incorrecto. Yo quiero saber la realidad como es de real. Y es una auténtica maravilla. Y en lo que decíamos antes, en este otoño-invierno que apunta que será complicado para muchas familias, muchos países, incluso muchos gobiernos, oiga, si es que en lugar de decir lo que se avecina, ¿por qué no informan o advierten y preparan que hay recursos, patentes? Decías tú que se están liberando muchas cosas. Oiga, si prevé que va a pasar frío porque es una persona mayor, una familia que vive en la montaña, o etcétera, etcétera, hay muchas posibilidades de tener confort en la casa sin tener que tirar de los recursos que había. Pero
¿Por qué no se dicen todas estas cosas? No se dicen porque no interesan, es que no interesan para nada. Ahora mismo, digamos, el papel decisivo del ser humano es la actitud, la capacidad creativa, lo que llamamos imaginación, inspiración y revelación. Esa triada ha sido lo que ha salvado a la humanidad de desaparecer. Esa imaginación para crear un mundo nuevo, esa inspiración de seres superiores, inspirándote, dándote claves para poder mejorar tu imaginación, y luego el conocimiento por revelación, que son paquetes totalmente definidos de conocimientos específicos para los problemas que la vida nos plantea. Esa triada, puede desarrollarse, puede educarse, puede entrenarse, pues se pueden hacer universidades de imaginación, inspiración, revelación. Antiguamente el conocimiento, la mayor parte del conocimiento de la humanidad ha sido por revelación, no ha sido por deducción, ensayo, error, como pretenden convencernos. No ha sido así. Yo he leído montones de biografías de científicos y todos tienen que abrirse a reconocer, la mayoría, de que ha habido algo aleatorio, de que ha habido una inspiración previa, de que ha habido una serie de premoniciones que luego no lo pueden poner en sus experimentos, en sus libros, porque serían completamente perseguidos. Pero en sus ratos libres, en sus biografías, entre sus amigos, cuentan cosas maravillosamente mágicas. El señor Newton, no hay que olvidarse que era un gran alquimista, era un gran mago. Es decir, todos estos padres de la ciencia que parecía que han estado estudiando toda la vida, eran personas receptivas que tenían unos canales para recibir montones de conocimientos en paquetes. Decía Newton, si he llegado tan alto es porque caminaba a lomos de gigantes, dice Newton. Es decir, hay un conocimiento por revelación que está llegando a chorros a este planeta, y lo único que hay que hacer es levantar la mano y pedir el 100% de eso que hemos llamado iluminación. Esa iluminación industrial, planetaria, en masa. Esa luz, ese esclarecimiento nos va a dar todo el conocimiento que necesitamos para crear esta nueva Tierra. Y esto no es lo que va a suceder, ya está sucediendo, pero no esperes que en el telediario de las 3 te hablen de esto. Enrique, y una cuestión, ¿no tienes la sensación de que estamos a día de hoy en un movimiento de personas, de seres humanos? Porque yo siempre he diferenciado el terrestre, que es el que vive en la Tierra, y el ser humano, que también vive en la Tierra, pero tiene otra vibración, de personas que tienen ya, podríamos decir, una especie de excedente sin ego, es decir, que ya no juegan a la tentación del ego, y me refiero a esto que en apariencia son normales, pero que tienen algo que te llama la atención, su vibración, su forma de hacer, su forma de influir positivamente. Sin lugar a dudas, antes eran unos pocos, y esos pocos vibran tan alto, son tan constantes, son tan estables, son tan penetrantes, que el ser humano, si está un poco receptivo, si está un poco harto, digamos, de todo esto, va a ser contagiado por esta vibración alta, por esta comprensión, por este sentido de la vida, por esta creatividad, de esa inteligencia natural, y esa va a ser la gran pandemia. Es decir, esas personas de alta frecuencia van a empezar a pulsar, están ya pulsando en todo el planeta, para las personas que estén cerca de esa frecuencia, y van a empezar a compasarse con estas personas, y cada día seremos más. Y la gran pandemia va a ser personas despertando en su despertar y despertando a otras en una reacción en cadena que no la va a parar nadie. A ver si lo que quiero decir lo digo de forma tan sutil que se entienda sin decirlo. Pero a mí, y esto que estamos tratando hoy, muy interesante, de verdad, Enrique, muy interesante, y amigos y amigas, hay algo que me llama la atención. En esta situación sanitaria que se ha vivido, hay muchas personas, muchísimas, que por la razón que sea no ha entrado ese huésped, ese innombrable. Y curiosamente se los está mirando de localizar para hacer una serie de estudios para ver por qué no han
a ver cómo lo digo, aceptado la penetración intracelular de ese microorganismo. Y me pregunto yo, a ver si esto es una forma de localizar todas las personas gratuita con la excusa de... ¿Me explico? Sí, perfectamente posible, y además tiene toda la lógica. Es decir, el poder discriminar quién sí y quién no, quién está totalmente, ¿sabes? Claro, efectivamente. Yo, por ejemplo, yo nunca me meto en historias de salud, ¿no? Nosotros damos conferencias sobre la energía taquiónica en muchos sitios, talleres y tal, y no nos metemos ahí. Decimos, cuando un ser humano es capaz de conectarse consigo mismo, es decir, con la fuente, la salud integral es un efecto secundario que se deriva de esa conexión. Es decir, como dice Shakespeare, decía, ser o no ser, esta es la cuestión. Y yo diría, esta es toda la cuestión. Si somos, eso lleva acompañado una energía, una vitalidad, un propósito, una identidad, una capacidad, una dirección en la vida que te la da simplemente ese infinitivo, ser. ¿Quién salvará a la humanidad? Pronto lo sabremos. Enrique Moniz, nos tenemos que despedir. Qué interesantes estos diálogos de sabios. Cómo me gustaría que en estos, medios de difusión masiva hubieran estas tertulias. Parece que no acaba de cuajar, ¿no? Hay otras prioridades y es una lástima porque el tiempo pasa y el tiempo pasado o conoces cómo vincularte a él o perdido está, entre comillas. Profesor, como siempre, una maravilla conversar contigo, Enrique. Un auténtico placer, Ferran, y muchas gracias por este espacio y este tiempo y esa escucha tuya que es única. Hoy podríamos decir a todas las personas que nos escuchan, que son unas cuantas y que yo agradezco de todo corazón, si las decisiones que toman, las toman ellas o las toman de forma inducida y así van las cosas. Ahí lo dejamos, amigos y amigas, y también Enrique, de lo que hemos tratado aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.